Ok, entonces, la clase pasada estudiamos la helioenergética, que era el cómo aprovechar la energía del sol, cómo medir cuánta energía del sol nos está llegando a lo largo del año y a lo largo del día, ver cómo cambiaba esa radiación solar que recibíamos tanto en una superficie horizontal, vertical o con diferentes orientaciones, y cómo eso nos puede ayudar a decidir la orientación ideal de nuestro edificio. También vimos las protecciones solares, cómo calcularlas, que eso nos puede ayudar a rechazar una radiación solar excesiva en verano. Antes de eso, estudiamos la ventilación mecánica o el control térmico mecánico, cómo lograr un flujo de aire adecuado, de acuerdo con mantener los niveles de CO2 debajo de los umbrales y cómo mantener la temperatura en un valor estable, ya sea calentando o enfriando, utilizando equipo de aire acondicionado, calderas, etcétera, ¿no? Que es lo que se suele hacer. Y si llega a ser necesario hacerlo, se puede utilizar equipos más eficientes. Hoy vamos a ver la contraparte de cómo hacer eso, pero de manera natural. Eh, ¿Qué estrategias tenemos para lograr que se ventilen los edificios sin utilizar energía, sin utilizar un equipo de HVAC? Y eso nos va a permitir también reducir las temperaturas o incrementarlas de acuerdo con las condiciones que hay en el exterior. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy con la ventilación natural. Entonces, ¿qué beneficios nos va a dar la ventilación natural? Pues dijimos que primero va a ser ahorrar energía. Si el no tener un ventilador que esté consumiendo energía para empujar el aire, va a ayudar a bajar ese consumo de energía eléctrica y también me puede ayudar a bajar la temperatura. Entonces, en vez de tener un aire acondicionado, podría aprovechar la ventilación natural y me va a ayudar para mantener la calidad del aire interior renovando el aire. Entonces, si hace mucho calor en el interior y hace más frío en el exterior, como en las noches en climas cálidos secos, yo puedo meter aire del exterior para bajar las temperaturas en el interior. Y lo que puede llegar a pasar en climas fríos o templados es que durante el día haga mucho frío en el interior mientras hace más calor en el exterior. Entonces, si metemos aire del exterior, vamos a aumentar la temperatura para estar dentro de este rango de confort. Entonces, la ventilación natural nos puede ayudar tanto a bajar la temperatura como a subir la temperatura. Entonces, nos ayuda a lograr un control térmico. Y la siguiente clase que hablemos de las estrategias de control térmico naturales, eh, que es donde vamos a cerrar con todo este tema de diseño bioclimático, vamos a ver cómo muchas de esas estrategias de control térmico natural dependen de la ventilación natural. Entonces, ahorita vamos a establecer los principios y los tipos de ventilación natural y, bueno, no es la siguiente clase. Dentro de 2 clases vamos a ver cómo se aplican esos principios para eh, lograr tener un confort térmico. Pero lo primero es ver cómo se comporta el movimiento del aire o cómo se comporta el viento. El viento, en primera instancia, bueno, el aire es un fluido al igual que el agua es un fluido. Entonces, para estudiar su movimiento se tiene que estudiar la mecánica de fluidos. Y ustedes ya han estudiado la mecánica de fluidos en sus clases de hidráulica. Hidráulica realmente es mecánica de fluidos aplicada. Pero hay varios detalles fundamentales cuando tomamos en cuenta la mecánica de fluidos del agua. En hidráulica siempre suponemos que el fluido es incompresible y la mayoría de los flujos son unidimensionales. Tienen las tuberías, todo se mueve en una sola dirección, no tenemos movimientos tanto en X como en Y, porque a lo mejor si la tubería da una vuelta, realmente la dimensión que tenemos es todo el eje de la tubería. Ya en canales, a lo mejor ahí sí se empiezan a contemplar algunos movimientos bidimensionales y bueno, si alguien hace alguna maestría, pues sí, ahí ya se toma más en cuenta ciertas cosas multidimensionales. Pero el aire como tal, sobre todo en una ciudad, pues siempre se va a estar moviendo en 3 dimensiones, que es lo que tenemos más o menos aquí.
El aire viaja por arriba de un edificio, por el lado, por el otro lado, por abajo, puede entrar y comprimirse y luego volverse a expandir. Entonces ya es un movimiento en 3 dimensiones que es mucho más complejo de estudiar. Eh, por lo general es compresible el aire, pero la mayoría de las veces podemos suponerlo como un gas incompresible, y entonces se simplifican mucho las ecuaciones de la mecánica de fluidos, sobre todo si estamos lejos de esa capa laminar, que recuerden que es la capa que está más pegada a las superficies. En esa capa laminar sí es compresible, pero fuera de esa capa laminar no lo es. Si se está moviendo a una baja velocidad y también si calculamos su número de Reynolds y es bajo, es decir, si es un flujo prácticamente laminar, eh, va a ser incompresible. Y si no hay fuertes gradientes de temperatura y de presión. También, por lo general, el aire es menos viscoso, es menos denso, es 10 veces menos denso que el agua, pero resulta que es más viscoso. Entonces va a tener mayores pérdidas por fricción. Y las pérdidas por fricción también habría que calcularlas en teoría. Resulta que las fórmulas que ustedes estudiaron en hidráulica, como la de Darcy-Weisbach o la de Colebrook-White, y también el diagrama de Moody, son diagramas para fluidos, no son diagramas exclusivamente para el agua. Entonces ustedes podrían calcular la pérdida de fricción por viscosidad eh, utilizando para el aire, utilizando el diagrama de Moody. Nada más hay que calcular, recuerden que el eje horizontal del diagrama de Moody es el número de Reynolds. Entonces, igual tendrán que calcular el número de Reynolds, tomando en cuenta la viscosidad que tiene el aire. Hay otra fórmula, si ustedes recuerdan, que es la fórmula de Manning, que sobre todo se utilizaba para canales, pero también se puede utilizar para tuberías. Esa fórmula sí es exclusivamente para agua. Estas otras fórmulas son para todos los fluidos y Manning es solo para agua. Ya hablamos que pues, el aire en una zona urbana dentro de un edificio es tridimensional, hay turbulencia, hay geometrías complicadas, entonces podemos establecer las ecuaciones, pero muchas veces no podemos resolver las ecuaciones y calcularlas analíticamente. Entonces hay que hacer eh, aproximaciones numéricas con simulaciones como elemento finito, que por lo general son muy complicadas y se hacen por computadora. Estos son modelos de computadora que nos están dando resultados. Por ejemplo, estos colores son la velocidad del viento. Ahí se ven los vectores, que es la dirección del viento, y lo mismo con el flujo en una ciudad. Entonces, no lo podemos resolver a mano, hay que hacerlo por computadora. No está dentro del alcance el poder ver las herramientas matemáticas y computacionales que necesitamos para poder hacer este tipo de análisis por computadora. Si les interesa, pues aquí tienen una lista de varios programas que lo hacen y estos dos que están en negritas son libres los programas, entonces son gratuitos y los pueden descargar. Este de Autodesk, varios de estos, la ventaja que tienen es que se pueden conectar con BIM, como Revit, por ejemplo, y entonces ya el modelo en 3D del edificio lo sacan directamente de su programa en BIM y pues simplemente corren las simulaciones del flujo del aire. Nosotros lo que vamos a ver en esta clase van a ser aproximaciones cualitativas para entender cómo se comporta el flujo del aire. Vamos a tener algunos cálculos muy simplificados, pero esos cálculos simplificados nos ayudan a eh, tener un entendimiento de cómo funciona la ventilación natural y tener una primera aproximación de qué tanto va a estar fluyendo en nuestro edificio. Pero lo ideal en el mundo real, pues para hacer un análisis de ventilación natural en un edificio sería hacer, y no, y también para ventilación mecánica sería hacer un modelo por computadora. Al igual que con la simulación térmica, estas resistencias térmicas, para hacer el caso real que varía en el tiempo para todo un edificio, si ya vieron ustedes que ejercicios sencillos se complica bastante la resistencia térmica y las ecuaciones, para todo un edificio es casi imposible hacerlo a mano. Entonces también se hacen simulaciones energéticas de los edificios con ciertos programas. Como tal, ¿qué es lo que genera el movimiento en el aire y en cualquier fluido? Para que un fluido se pueda mover, tiene que primero no haber obstrucciones. Entonces, si ustedes tienen una tubería con agua
y la llave está cerrada, podremos ponerle la diferencia de presión que queramos al agua, es decir, podemos tener una columna de tubería de 200 metros de altura, pero como no hay una obstrucción total al paso, pues no va a fluir el agua, es imposible que pase. Si quitamos esa obstrucción, lo que necesitamos es que haya diferencias de presión. Si ustedes tienen una tubería que tiene su entrada acá y la salida acá, hay una diferencia de presión estática y fluye el agua. Pero si ustedes tienen una tubería que está acá, baja y vuelve a subir a la misma altura, por los vasos comunicantes, la presión en la entrada es la misma que la salida y no hay flujo de agua. Entonces, pasa lo mismo en el aire. Para que pueda haber movimiento de aire, tiene que haber diferencias de presión atmosférica. Como el aire también puede cambiar su densidad, tiene que haber también otra posibilidad es que haya diferencias de temperatura. Si tenemos una parte caliente y una parte fría, va a empezar a haber un movimiento del aire. También el agua, aunque suponemos que es incompresible, puede tener variaciones muy pequeñas de densidad que van a hacer este tipo de flujos por la temperatura. Y ustedes lo han visto cuando tienen una olla, están cocinando y, o sea, si le pusieran algún tipo de colorante al agua, podrían verlo más claramente, pero aunque no tenga colorante, ustedes pueden ver esa circulación vertical que está teniendo el agua. Se calienta en la parte de abajo de la olla, sube y se enfría en la parte de la olla y vuelve a bajar. Entonces ahí tenemos un movimiento que se debe a diferencias de temperatura y de densidad. El aire, que es el gas atmosférico que tenemos, cuando está en condiciones de temperatura y presión normales, es decir, a nivel de superficie, podemos suponer que es un gas ideal. Eh, el aire es una mezcla de varios gases, suponiendo los gases secos, que es lo que le llamamos el aire seco, más el vapor de agua. Y para tomar en cuenta todo el vapor de agua, normalmente lo que hacemos es utilizar el diagrama ciclométrico. O el diagrama ciclométrico surge de unas ecuaciones que no vimos explícitamente y se tendrían que utilizar. Todavía se puede simplificar ese caso utilizando el aire seco. Entonces, por ejemplo, la relación entre densidad, presión y temperatura es muy sencilla con el aire seco. Si metemos por ahí el aire húmedo, pues hay que agregar otro término al vapor de agua y se complica un poco más. Esa es digo, vamos a ver un entendimiento cualitativo, pero como el problema del viento es un problema de mecánica de fluidos, podemos utilizar muchas de las herramientas que aprendieron en hidráulica. Ujú. Y también ya han estudiado un poco el viento en otras clases, como en diseño estructural, donde tuvieron que hacer el diseño estructural de viento. Y ahorita vamos a ver unas ecuaciones que les deben ser muy familiares. Entonces, al igual que con el agua, y también como lo vieron en diseño estructural, la velocidad del viento varía naturalmente con la altura, porque esta parte es la capa laminar, donde hay mucha fricción, eh, mucho esfuerzo tangencial, mucho cortante, y eso dificulta el movimiento, y conforme nos vamos alejando, ese esfuerzo disminuye, entonces puede aumentar esa velocidad del aire. Lo mismo pasa en la tubería, donde en el centro de la tubería es más rápido el agua que pegado a la tubería, y pegado a la superficie el viento es muy pequeño, y conforme vamos subiendo en altura va aumentando. Y eso también depende de la rugosidad de la superficie, que está directamente ligada a la cantidad de edificios o vegetación que podamos tener. Entonces, como pues nuestros edificios pueden ser una casa que está a nivel de piso, o puede ser un edificio de 20 pisos. De hecho, en la lectura de esta clase van a ver un extracto de un libro que habla sobre la ventilación natural en rascacielos. Entonces, en rascacielos podemos lograr la ventilación natural en el primer piso o en el piso 100, pero la velocidad del viento del piso 1 y el piso 100 va a ser totalmente diferente. De hecho, si lo leen y les interesa, pueden leer, o sea, vamos nosotros a ver el caso sencillo para uno o dos pisos, pero se puede aplicar a grandes edificios, para que no crean que solamente es para casas de habitación esto de la ventilación natural. Entonces, si les interesa, también en su bibliografía complementaria está ese libro completo que tiene varios estudios de caso. Entonces,
cuando nos dan la velocidad ustedes buscaron en sus datos la velocidad del viento promedio, realmente esa velocidad del viento se tiene que dar a cierta altura. Por lo general se da la velocidad del viento a 2 o a 10 metros. Entonces, si la velocidad del viento es diferente, hay que ajustar, si la altura a la que se tomó es diferente de la altura que va a tener mi edificio, hay que ajustar esa velocidad del viento de acuerdo con estas curvas. Ajá. O si yo quiero ver cómo va variando en los diferentes pisos de mi edificio, hay que ajustar esa velocidad del viento. Hay varias formas de hacerlo. La que vamos a aplicar aquí, porque es la más familiar para ustedes, es directamente sacado de la ecuación de esta parte, esto y esto, que es de la norma técnica complementaria de viento. El objetivo de esa norma técnica complementaria es obtener el viento máximo, la ráfaga de viento máxima que puede incidir en un edificio y ver qué solicitación estructural tenemos. Nuestro objetivo en realidad va a ser el viento medio o modificar ese viento que obtuvimos de las estaciones meteorológicas de acuerdo con la altura. Si ustedes siguen todo el procedimiento de la norma, van a llegar a una velocidad total, que es una velocidad máxima. Nosotros no vamos a hacer eso como tal. Simplemente vamos a aprovechar este factor que tenía que ver con la altura y este factor que tenía que ver con el terreno para ver cómo cambia de acuerdo con el tipo de terreno y a la altura a la que nos encontremos. Entonces, esta BZ0 es la velocidad que ustedes obtuvieron de sus datos climáticos, siempre y cuando esté a menos de 10 metros. Si son más de 10 metros que se tomó, tienen que hacer ahí un despeje de estas ecuaciones. Y eso les va a permitir obtener la velocidad a una altura dada. Entonces, primero tienen que ver si modificar, obtener este factor de acuerdo con la altura y va a tener un factor alfa que va a depender de la rugosidad del terreno. Aquí ustedes pueden verlo. Y también esta delta es la altura a partir de la cual ya no varía la velocidad del viento. Entonces, es como una parábola, pero eventualmente se vuelve recta esa velocidad del viento. Entonces, para poder aplicar estas ecuaciones, pues tienen que leer qué tipo de rugosidad del terreno tiene y leer estos valores alfa y delta. Y luego tienen que leer este factor del terreno, que es este otro, dependiendo si está en el punto alto de una montaña, en un valle, en una zona totalmente plana, y de acuerdo con la rugosidad del terreno, les va a dar estos valores son este factor del terreno. Y ya con eso pueden ustedes ajustar su velocidad climatológica, porque también las velocidades normalmente las estaciones meteorológicas suelen estar en lugares como en azoteas o en aeropuertos donde es plano. Es decir, resulta que tenemos una zona como un cañón urbano, como vimos en la parte de datos climáticos, probablemente la velocidad del viento sea menor. O si resulta que en mi caso, mi edificio está en la cima de una montaña, de un cerro, a lo mejor va a ser mayor. Entonces también hay que modificarlo tomando en cuenta la topografía y la rugosidad del terreno. También recordando de la parte hidráulica que hay una presión estática que tiene que ver con la altura, con esa energía potencial gravitacional. Pero también va a haber una presión dinámica. Entonces, cuando un fluido se pone en movimiento, la presión se disminuye porque parte de esa energía de la presión estática se convierte en velocidad. Entonces, la presión dinámica es menor. Pero también cuando tenemos un flujo tridimensional alrededor de un obstáculo que va a ser nuestra casa, puede haber zonas con presión positiva y con presión negativa. Que entonces esto, bueno, de hecho, no, estos no son de la... pero esto lo vieron también en diseño estructural, donde podía ser la fuerza, podía ser hacia acá o podía ser hacia acá, dependiendo en la cara, dependiendo de ese coeficiente de presión dinámica. Entonces, cuando incide el viento sobre un edificio, en la cara en la que está incidiendo, vamos a tener una presión positiva y en la cara opuesta vamos a tener una presión negativa. También como la velocidad del viento aumenta con la altura, la presión dinámica va disminuyendo con la altura, entonces
a menor altura suele haber una mayor presión y a menor altura suele haber una menor presión. Y recuerden que dijimos que el movimiento en los fluidos se da por diferencias de presión. Entonces, si yo tengo una abertura con una presión alta y una abertura con una presión baja, hay diferencia de presión y va a haber movimiento. Entonces yo puedo aprovechar estas diferencias de presión en el exterior de mi edificio para poner ventanas y lograr tener ventilación natural, que se va a dar exclusivamente por las diferencias de presión. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. No, vamos a continuar. Ah, sí, Antes, profe. ¿qué pasó? ¿Solamente usaremos las normas técnicas complementarias de viento o también el manual de obras civiles? ¿Dices el de CFE? Sí. No, 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 o sea, realmente aquí, para este cálculo sencillo, de hecho ahorita iba a llegar a eso, o sea, lo que nos interesa es poder calcular esta variación con la altura, que la norma técnica complementaria de viento tiene su forma de calcularlo, y lo que nos interesa son calcular estos coeficientes de presión dinámica. Hay varias formas de calcular los coeficientes, de hecho, esos coeficientes de presión pues vienen en la norma técnica, en el Handbook of Fundamentals de la SRAE, que es para ventilación mecánica, vienen otros coeficientes de presión. Ustedes pueden hacer su modelo de su casa y meterlo en un túnel de viento y medir los coeficientes de presión, o pueden hacer su simulación por computadora del flujo al exterior y eso les da coeficientes de presión. El más preciso es la simulación por computadora o el túnel de viento. Entonces, no vamos a utilizar aquí ese manual de CFE, pero sí también, o sea, también en vez de, o sea, podrían utilizar para ver esta variación con la altura, pues el método que venga en el manual de CFE, o podrían leer los coeficientes desde el manual de CFE. También hay un software relacionado con ese manual que les va a dar las velocidades del viento en diferentes zonas del país, pero ese sí no lo pueden utilizar porque ese les va a dar las velocidades del viento máximas, las ráfagas máximas de diseño para las solicitaciones estructurales. Esas velocidades nosotros las estamos obteniendo de las otras bases de datos que yo les di, de acuerdo a la localidad, que van a ser las velocidades medias. Entonces, esa es la única parte que hay que tener cuidado. Bueno, vamos a ver, primero, antes de ver cómo podemos lograr la ventilación en el interior, vamos a ver un poco de cómo es el flujo del aire en el exterior de un edificio, cómo un edificio modifica el flujo del aire, porque eso pues va a ser importante. Dijimos que el edificio se tiene que diseñar dentro de su contexto urbano, porque pues tiene tan solo que ver con esa rugosidad, con efectos como el cañón urbano. Entonces un edificio puede cambiar el flujo de viento en sus alrededores. Entonces lo primero que va a pasar es que si el viento incide en un edificio, el viento se abre alrededor de ese edificio, como lo vemos aquí. Entonces, en esta zona que tenemos atrás del edificio, vamos a tener lo que se llama una sombra de viento. Es decir, una zona donde la velocidad del viento es muy baja. Ujú. Eso yo lo voy a poder aprovechar. A ver si lo tengo por aquí. Ajá. Por ejemplo, si en invierno el viento me puede robar calor de las casas, entonces puede hacer que yo tenga que tener mayor demanda de calefacción. Por lo general en invierno voy a querer evitar el viento y en verano voy a querer recibirlo. Entonces, yo puedo tener un edificio muy alto que proteja del viento a otros edificios más pequeños, aprovechando esta sombra de viento. Entonces, aquí más o menos tienen para diferentes configuraciones de un edificio. Eh, esta es una vista de perfil, 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 y estas son plantas. Pueden ver cómo cambia esa sombra del viento de acuerdo a si cambian la altura, la longitud o el ancho de su edificio. Entonces, justamente, de hecho, si recuerdan la clase de arquitectura vernácula, donde vimos los nidos de los pájaros, o vimos
la vivienda, por ejemplo, en Canadá, donde se hace mucho frío, nos pegamos para conservar calor, pero también disminuir esa área que estamos teniendo expuesta al viento. Entonces, también podemos hacer nuestras ciudades de esa manera. Si yo tengo un clima muy frío, me conviene hacer vivienda y edificios muy pegados, como en un clúster o en filas, para que el área expuesta al viento sea menor. Eh, Igual, si hace mucho frío, puedo poner un edificio que proteja a los otros edificios. Entonces, a lo mejor aquí el consumo energético va a ser más alto, pero en todos estos otros 4 edificios va a ser más bajo y el balance total va a ser un consumo menor. Pero si yo tengo un clima cálido donde al contrario quiero recibir la velocidad del viento, el viento lo más posible, entonces hago un arreglo diferente de los edificios, por ejemplo, si estoy haciendo una unidad habitacional, para favorecer que a todos los edificios les esté incidiendo el viento, porque si hiciera esto, este va a ser un edificio muy fresco, porque le va a estar dando el viento, pero estos otros edificios van a ser muy calurosos. Entonces esa orientación de los edificios a nivel urbano también es importante para ver si vamos a tener confort térmico o no. Y van a haber varios efectos microclimáticos que se pueden generar en el exterior, es decir, yo puedo aumentar o disminuir las velocidades del viento de acuerdo a cómo sean mis edificios. Eh, Esto es el efecto del cañón urbano que tenemos, que hay una fila de edificios muy larga, es que concentra la velocidad del viento, ya sea que tenemos velocidades muy altas del viento. Igual si de pronto se hace como un embudo, entonces es lo mismo que pasa con una tubería. Si yo cierro el diámetro de la tubería, la velocidad aumenta. Eh, pero también la presión se disminuye. Entonces, igual, si tengo pilotes aquí en el edificio, puedo incrementar y canalizar la velocidad del viento. Y en la base de los edificios muy altos, como suele haber una turbulencia, suele chocar el edificio y como es muy alto el edificio, el edificio, el viento no puede salir por los lados ni por arriba. Se hace un remolino donde hay condiciones de viento muy fuertes y muy caóticas, muy turbulentas en esta base del edificio y es muy incómodo. Entonces, por ejemplo, aquí esta imagen nos está proponiendo una forma de poder localizar ese remolino un poco más alto al tener este edificio como una L y que este remolino no esté incidiendo sobre estas personas y esté generando condiciones que la saquen del confort. Entonces, ese es el comportamiento general en el exterior de los edificios. Ahora sí vamos a ver el comportamiento en el interior. Y vamos a ver que hay dos tipos principales de ventilación. Uno va a ser la ventilación cruzada y otra la ventilación por efecto chimenea. Entonces vamos a estudiar primero la ventilación cruzada. Dijimos que cuando está incidiendo el viento en un edificio, de un lado vamos a tener presiones dinámicas positivas y del otro lado vamos a tener presiones dinámicas negativas. Ujú. Si yo abro una ventana de este lado y abro otra ventana de este lado, hay una diferencia de presión y esa diferencia de presión lo que va a generar va a ser un movimiento de aire. Ya, logré tener un flujo de aire al interior de mi edificio sin necesidad de utilizar ningún ventilador o ningún soplador. Ujú. Entonces, ese es el principio básico de la ventilación cruzada. ¿Mm? Poner aperturas en diferentes caras del edificio, aprovechar esas diferencias en los coeficientes de presión dinámica para tener movimiento interior del viento. Hay un problema con eso, que esta ventilación, nosotros necesitamos ventilación continua en un edificio, pero el viento no siempre sopla en el exterior. Y dijimos que necesito, por lo general, más ventilación cuando más calor hace para disminuir esas temperaturas. Pero resulta que hay una relación, por lo general, cuando hay más calor hay menos viento y cuando hace más frío hay más viento. Entonces, podría yo necesitar viento para tener ventilación y no tenerla cuando hace mucho calor. Entonces, ese es un riesgo de este tipo de ventilación natural, la ventilación cruzada. Por lo general, la ventilación cruzada no es suficiente por sí sola, porque si hace mucho calor y necesito ventilación, pues no voy a tener un método natural. Entonces se tiene que complementar para esos casos con algún tipo de ventilador que logre hacer esa ventilación de manera natural. Entonces,
Para calcular esta diferencia de presión, lo único que hay que hacer es aplicar esta fórmula, que esta fórmula no es más que uno de los términos de la ecuación de Bernoulli que ustedes utilizaban en sus clases de hidráulica, ¿no? Entonces, la diferencia de presión entre la entrada y la salida va a ser un medio de la densidad del aire por la velocidad del viento al cuadrado, es decir, la velocidad del viento que tenga en el exterior, por la resta de estos coeficientes de presión dinámica. Y esos coeficientes de presión dinámica los pueden leer principalmente las normas técnicas complementarias, que vienen unas imágenes así, les dice que en sotavento es tanto, que en barlovento es tanto, que en un techo inclinado es de tanto, etcétera, ¿no? Y por ahí vienen unas ecuaciones para calcularlos. Ya que yo tengo la presión de viento, eso no me dice nada. Yo lo que necesito es el gasto para saber esa renovación del aire interior que estoy teniendo, de cuánto volumen se está moviendo por unidad de tiempo. Y eso también lo puedo yo hacer un despeje de la ecuación de Bernoulli. Estos no son más que despejes de esa ecuación, pero no vamos a tomarnos el tiempo a hacer todo ese despeje. No tiene mucho sentido. Lo que sí es que tomar en cuenta que eh, como esta es una geometría complicada, si es una apertura pequeña, se abre, tenemos un flujo que a lo mejor es laminar y luego se vuelve a cerrar, pero ese es el caso más sencillo. A lo mejor el aire tiene que moverse a través de diferentes habitaciones o hay diferentes barreras. Entonces la fricción, como ya comentamos, va a ser difícil de estimar. Ujú. Si ustedes se acuerdan, en el término de Bernoulli, por ahí había una suma al final que tenía que ver con esa fricción. Eh, este despeje es un término donde estamos despreciando esa fricción. Entonces, realmente, este gasto que estamos calculando es el gasto máximo. El gasto real va a ser ligeramente menor debido a esas pérdidas por fricción que tenemos. Y ahorita vamos a ver unas imágenes para verlo de manera cualitativa. Entonces, simplemente el gasto que vamos a tener va a ser este factor que ahorita les digo que es por la raíz de 2 veces esta diferencia de presión entre la densidad del aire. Y esto va a ser el área de descarga efectiva. Entonces, el área de descarga efectiva es una suma ponderada de las áreas de cada ventana por sus coeficientes de descarga. Recuerdan, dependía de la forma que tenía un orificio en una tubería, iba a tener un cierto coeficiente de descarga, que es como la eficiencia o la pérdida que tiene ese orificio. Para las ventanas, por lo general suele ser de 0.65. Entonces, si no se les dice cuál es el coeficiente de descarga, hay que usar 0.65. Si sí se les dice un valor específico, entonces hay que usar ese valor que se les está diciendo. Entonces, por ejemplo, si tengo una ventana de entrada y una ventana de salida, pues el área 0 es la de entrada y el área 1 es la de salida. Entonces multiplico el área de entrada por su coeficiente de descarga y el área de salida por su coeficiente de descarga. Y hago la suma de los inversos al cuadrado y eso le saco raíz y el inverso de eso. Y eso nos va a dar el área de descarga efectiva. Vamos a ver la siguiente clase que hay la posibilidad de que haya varias aperturas, sobre todo en diferentes paredes y que el viento no esté incidiendo perpendicularmente, sino que incida oblicuamente con un cierto ángulo, que es más o menos el ejercicio que van a tener ustedes en uno de los ejercicios de la serie número 2. Entonces, ahí lo que pueden ustedes hacer es sumar, como no estamos tomando en cuenta la fricción, pueden sumar las diferencias de presión para obtener el gasto total. Hay que tener mucho cuidado porque si se suma el gasto, los gastos de cada caso, vamos a tener un valor muy alto. Realmente hay que sumar las diferencias de presión. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Y entonces, para favorecer ese flujo interior, lo que hay que hacer es tener la menor cantidad de obstrucciones en el interior para que el aire pueda aproximarse a este valor máximo, ¿no? Y podamos pasar sin tener tantas pérdidas de fricción. Si tengo un clima cálido donde quiero tener ventilación natural por ventilación cruzada, puedo tener
plan arquitectónico muy abierto en el sentido de los vientos dominantes. Pero si por el contrario quiero protegerme del viento porque hace mucho frío, pues tengo que poner la mayor cantidad de obstrucciones posibles y evitar ventanas en caras opuestas para minimizar ese flujo de aire. Y si yo quiero aprovechar ese viento, pongo los espacios habitables o los espacios ocupados como la oficina, donde incide el viento directamente, pero si quiero protegerme del viento, por ejemplo en invierno, en un lugar frío, pongo los espacios no habitados como almacenes, baños y otros elementos que les esté dando directamente el viento para que esos sean los que se enfríen y podamos almacenar el calor en estas zonas habitadas. Entonces, como ven, es lo mismo que con la radiación solar, hay estrategias opuestas. En ciertos casos quiero recibir el viento para bajar las temperaturas y cuando hace frío, por lo general voy a querer rechazar ese viento para evitar que perder ese calor. ¿Mm? Entonces nos va a desconectar ya, todavía nos quedan 20 minutos de clase, entonces volvemos nos desconectamos y nos volvemos. Listo. Bueno, ahora vamos a ver, esto ya lo platicamos. También este cálculo muy básico que estamos haciendo del gasto se va a modificar por otros elementos, pero es más difícil de cuantificar eso a mano, entonces lo vamos a ver de manera más cualitativa. Si por ejemplo el viento es perpendicular a esta ventana, estas otras zonas de la habitación que no están directamente, o sea, que no están en la línea de vista de las dos ventanas, van a tener turbulencias y vamos a tener ahí una circulación cerrada donde en realidad no se va a estar ventilando esto, solamente se va a estar ventilando la parte del medio de la habitación. Si por el contrario el viento entra con un poquito de ángulo, va a penetrar más y va a hacer una curva dentro de la habitación y eso va a hacer que se ventile mejor todo el interior de la habitación. Si yo tengo, por ejemplo, estas dos ventanas que están viendo hacia el viento y tengo los coeficientes, el coeficiente de presión va a ser positivo y va a ser igual en ambas ventanas. Entonces, si el coeficiente de presión es igual, no hay circulación de viento. Entonces, podré tener mis ventanas en paredes opuestas, en paredes diferentes, pero no va a haber nada de ventilación natural. Y por el contrario, en este caso, esta parte tiene un coeficiente positivo y esta tiene un negativo, entonces sí va a haber cierta circulación. Entonces, también ese ángulo de incidencia del viento pues puede hacer que funcione bien mi sistema o que no funcione. También todo depende de por dónde entre, o sea, si llevamos un corte y entra de cierta manera o en cierta dirección el viento. Entonces, el tipo de aquí protección solar que yo tenga en mi ventana o la manera en la que se abra mi ventana puede hacer que el aire se vaya por arriba. Y si el aire se va por arriba no me sirve de nada porque las personas están más o menos aquí y yo quiero que el aire, que lo que tenga ventilación y se refresque es donde están las personas. Entonces, con cambiar esta forma de estas ranuras, yo puedo forzar el aire a que vaya por abajo. También, por ejemplo, si resulta que tengo una protección solar, esta protección solar va a ser una zona de baja presión acá arriba. Esa zona de baja presión va a jalar el aire hacia arriba, entonces va a hacer que pues no, yo no sienta esa ventilación por acá abajo. Si por el contrario hago una pequeña apertura aquí, un pequeño orificio en esta protección solar, se van a igualar las presiones aquí y eso va a bajar ese flujo de aire y va a hacer que tenga una trayectoria adecuada. Si vemos por aquí en esta planta, también si pongo un alerón o una protección solar vertical, eso va a ayudar también, como funciona esto, a jalar hacia este lado este flujo de aire y entonces va a hacer que la ventilación sea mucho mejor que en este caso donde acá no hay nada de ventilación. Si pongo una protección solar no pegada a la ventana, sino mucho más arriba, voy a hacer como un embudo que va a concentrar el viento y va a hacer que la ventilación sea mayor, aunque también el efecto de esta protección solar va a ser menor, porque el ángulo de aquí a acá pues va a ser muy grande. Entonces, como ven, las protecciones solares no solamente nos protegen de los rayos del sol, sino que también pueden dirigir ese flujo del aire al interior
de manera adecuada o no adecuada. Incluso si tuviera yo ventanas en un solo lado, podría llegar a tener ventilación natural, que es un poco contraintuitivo porque cuando lo vimos así, si yo tuviera ventana aquí y aquí, el coeficiente sería positivo y pensaríamos que pasaría algo de esta manera, pero realmente no sucede así si lo hacemos de la manera correcta o de manera inteligente. Esta presión dinámica no es igual en toda esta cara, sino que es mayor en el centro y menor hacia los extremos. Si yo pongo dos ventanas simétricas, el coeficiente de presión es positivo y de la misma magnitud en cada ventana y no hay circulación. Si yo pongo una ventana en el centro y pongo una en el extremo, es mayor el coeficiente aquí que aquí. Y entonces esta diferencia por acá, esta diferencia, aunque los dos son positivos, la diferencia existe. Entonces hay una diferencia de presión y se forma una circulación. Entonces sí hay cierta ventilación. Porque si yo tengo un edificio si yo tengo una casa, pues es fácil poner aquí ventanas en dos lados opuestos, pero yo tengo un edificio de departamentos donde de un lado de la fachada hay un departamento y del otro lado de la fachada hay un departamento diferente, pues no puedo circular el aire para que entre por un departamento y salga por el otro departamento. No, no es adecuado por privacidad. Eh, lo que voy a tener que hacer es que el departamento tenga ventanas en la misma cara. Que si aprovecho este principio, yo podría tener ventilación natural. O si el aire es oblicuo y utilizo protecciones solares, estos alerones van a cambiar haciendo una presión positiva aquí y una presión negativa y van a favorecer que haya cierta circulación por esa parte. Esto es importante. Empieza a haber una interacción entre cómo es el viento en el exterior y en el interior. Yo puedo modificar elementos del exterior para favorecer la ventilación en el interior. Entonces vimos en la clase pasada que yo podía poner una barrera de arbustos y que esa barrera de arbustos, si la ponía mal, podía bloquearme la radiación en invierno, pero si la ponía bien de un lado, me podía proteger de ese sol excesivo en la tarde. Entonces también esas barreras van a modificar el viento. Entonces, como tal, va a ser una barrera que va a frenar el viento. Entonces, inmediatamente después de esa barrera, el viento va, de hecho, es exactamente, es esto, es la sombra de viento. Entonces, si yo pongo una barrera de vegetación, va a haber sombra de viento. O si pongo una barda, por ejemplo, una barda de concreto, de mampostería, inmediatamente después el viento va a ser muy pequeño, la velocidad del viento. Pero conforme me voy alejando, ese efecto se va eliminando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La distancia con respecto a la barda y cómo cambia la velocidad del viento conforme me voy alejando de la barda. Eh, resulta que si la barda es totalmente sólida, si es, por ejemplo, un muro de mampostería, la reducción inmediatamente después de la barda es muy fuerte. Es el 20% de la velocidad que tenía originalmente. Pero la velocidad vuelve a recuperar su valor completo casi inmediatamente. Si por el contrario tengo lo que se llama una barrera porosa, es decir, yo tengo unos arbustos, pues los arbustos no bloquean totalmente el viento. Va a haber parte del aire que va a poder pasar a través de los arbustos. Entonces, la reducción de velocidad va a ser menor, pero va a durar esa reducción durante más tiempo. La distancia que dura esa reducción del viento es mayor y por eso es bueno tener ese tipo de barreras porosas que nos puede dar la vegetación. Entonces, como ven, si yo tengo la barrera inmediatamente pegada al edificio, la velocidad del viento que entra es pequeña y conforme me voy alejando va incrementándose la velocidad del viento. También un árbol va a modificar, va a frenar parte del viento porque parte se va a ir por arriba y parte se va a ir por abajo. Y entre más lejos estoy del árbol, esa protección del árbol es menor. También puedo utilizar la vegetación para ayudarme a canalizar. Yo puedo
aprovechar como un embudo el viento que está incidiendo en un área mayor y meterlo en un área menor y aumentar esa velocidad del viento, como lo estamos teniendo en esta o en esta parte. Está incrementándose el coeficiente de presión dinámica y también la velocidad del viento está aumentando porque estoy, si vemos estas líneas de flujo, estoy concentrando más líneas de flujo. O por el contrario, yo puedo cambiar los coeficientes de estas ventanas utilizando ciertas barreras de vegetación, que es el equivalente de utilizar, no, ¿dónde está? Estos alerones o estos alerones, podría hacerlos con vegetación. Entonces, si vemos que tengo aquí dos ventanas del lado en los laterales donde los coeficientes son negativos, pues no va a entrar nada de ventilación. Si pongo en esta parte las barreras, se vuelven positivos, pero se vuelven iguales, entonces tampoco hay ventilación, solo hay un poco de turbulencia. Pero si pongo una aquí y otra acá, voy a tener un coeficiente positivo y uno negativo. Y entonces voy a favorecer que haya ventilación natural. Entonces yo puedo modificar el entorno exterior para lograr tener una ventilación adecuada al interior. Y bueno, esto ya lo comentamos, que en invierno la ventilación, sobre todo por esas filtraciones, me va a robar calor. Entonces, me conviene tener barreras de vegetación para disminuir ese viento y tener menos pérdidas. Entonces, consumir menos energía para poder calentar un lugar. Pero por el contrario, en verano, la barrera de vegetación o la vegetación me puede ayudar a bloquear la radiación solar, como lo vimos en las protecciones solares, pero también puede bloquear el viento. Entonces necesito árboles altos donde pues no me bloqueen el viento, pero sí me protejan del sol. Y incluso si estos árboles son caducifolios, va a ser mejor, porque en verano me van a estar protegiendo del sol, van a permitir que pase el viento, y en invierno van a caerse las hojas y van a permitir que baje, que entre el sol. Entonces, hay que tener cuidado de, en verano particularmente, no bloquear ese movimiento del viento con la vegetación, pero sí tener una protección solar adecuada. Bueno, a ver, ¿qué nos falta? Nos falta el efecto chimenea. Ah, a ver, vamos a ver esta parte de filtraciones. Entonces, como le decía Daniel, todas las juntas en una casa no son juntas perfectas, entonces hay ciertos espacios y las diferencias de presión en el exterior de una casa pueden hacer que haya un flujo natural por ventilación cruzada en esa parte. Entonces, por lo general eso es involuntario y por lo general es malo, porque si yo estoy enfriando esto y afuera hace calor, de manera involuntaria va a estar entrando aire caliente que voy a tener que enfriar de manera no controlada. Y si hace calor aquí, voy a estar perdiendo aire caliente. Entonces, en todas las juntas del edificio y por donde entran tuberías y en las puertas y en las ventanas, pueden haber pérdidas por filtración. Entonces, lo ideal es minimizar esas pérdidas de filtración. Vimos, por ejemplo, con el aislante que era de la espuma de poliuretano, la espuma de poliuretano que se expandía. Eso puede ayudar a disminuir las filtraciones. De hecho, no sé si va a ser para esta un poco más adelante. Creo que van a leer un poco sobre el Standard Passive House. Y el Standard Passive House lo que hace es que la casa sea totalmente estanca, que no pueda haber ningún tipo de movimiento de aire natural y que tenga que ser forzosamente por un equipo mecánico. Ni siquiera es posible abrir las ventanas en ese tipo de casas, pero ya vimos que el poder uno controlar cosas como abrir la ventana también nos da un confort psicológico. Entonces tampoco hay que minimizar las filtraciones, pero tampoco hay que irse a un extremo total de no poder ni siquiera abrir una ventana o abrir una puerta. Y bueno, ya dijimos que queremos viento en verano y que queremos evitarlo en invierno y que tenemos la rosa de los vientos mes a mes o que también la puedo partir en una rosa promedio para la época sobrecalentada y para la época subcalentada.
Entonces, lo que voy a hacer va a ser exactamente lo mismo que hacía con la orientación solar. La dirección que tenga el mayor viento en verano va a tener una calificación de 1, la que tenga el menor viento va a tener una calificación de 0. La que tenga el menor viento en invierno va a tener una calificación de 1 y la que tenga el mayor viento va a tener una calificación de 0. Y pondero esas calificaciones, es decir, lo multiplico por 0.5 por 0.5 y lo sumo, o por 2/3, 1/3 y lo sumo, y eso me va a dar la orientación ideal de acuerdo con el viento. También, si resulta que tengo ráfagas muy fuertes, incluso en verano podría castigar y poner una calificación de 0 a esa parte de la velocidad del viento. Y la idea es también combinar y ponderar las calificaciones de viento y del método solar que hicimos, de hecho, no, es el método solar que vimos con anterioridad, y así obtener la mejor orientación tanto por viento y por radiación solar. Pero es importante tener en cuenta que la geometría solar pues no la puedo cambiar, pero el viento local sí lo puedo cambiar, y a lo mejor el viento no, en un lugar no va a ser exactamente el viento que yo obtuve en mi estación meteorológica por los efectos microclimáticos. Pero, entonces, tomando en cuenta que yo puedo tener flexibilidad con cómo se comporta el viento, aún así puedo hacer una orientación ideal por viento de manera estándar. Entonces, aquí Olgiay hizo lo mismo que hicimos de esa gráfica polar, donde tenemos a diferentes orientaciones, diferentes calificaciones, ponderarlo, y dependiendo si tengo una fachada, dos fachadas o tres fachadas, cuál va a ser esa orientación ideal con respecto a el viento. Bien, voy a parar la grabación. Bien, vamos ahora a estudiar la segunda forma de ventilación natural. La primera que ya hablamos era la ventilación cruzada, donde el principio que teníamos era que tenía que existir viento en el exterior y tenía que haber una diferencia de presión entre dos caras diferentes. Y esa diferencia de presión favorecía la circulación del aire por el interior del edificio. Pero tiene que forzosamente haber viento afuera. Si no hay viento, no se generan estas diferencias de presión. Entonces, si tenemos un día muy caluroso con muy poco viento, pues no vamos a poder aprovechar la ventilación cruzada. Entonces, ese es un problema. Hay otra forma de ventilación donde no necesitamos que exista viento en el exterior. Lo que vamos a aprovechar van a ser diferencias de temperatura, que va a ser este efecto chimenea. Entonces, en el efecto chimenea, lo fundamental va a ser tener las dos aberturas, es decir, nuestra ventana de entrada y nuestra ventana de salida, en alturas diferentes. Tiene que existir una diferencia de altura. Si no hay esa diferencia de altura, no vamos a poder lograr tener este efecto chimenea. Entonces, ese es el primer elemento fundamental, que es lo que tenemos en esta imagen. Tiene que haber una diferencia de altura h y tiene que haber O, como lo vemos aquí. Y el segundo elemento es que la temperatura en el exterior y la temperatura en el interior tienen que ser diferentes. De la forma más básica del efecto chimenea, nos implica que la temperatura en el interior es mayor que la temperatura en el exterior. Entonces, en el interior está caliente y en el exterior está frío. Que eso se puede dar, por ejemplo, en un clima frío, en el invierno o en la primavera, y sobre todo donde más nos va a servir va a ser en los climas desérticos, en las noches, cuando se va a ver almacenado el calor de las fuentes internas y de todas esas ganancias a lo largo del día en el interior, pero afuera, como no hay humedad, la temperatura va a bajar muy rápidamente. Y vamos a querer ventilar, tener ventilación nocturna para bajar esta temperatura. Entonces, ese es el principal uso que va a tener ese efecto chimenea. En zonas áridas en invierno. Lo que va a suceder realmente es que hay una diferencia de presión, perdón, una diferencia de densidad entre el exterior y el interior. Cuando tenemos aire más frío,
la densidad es más alta y cuando tenemos aire más cálido, la densidad es más baja. Y si ustedes recuerdan, la presión hidrostática que tenemos, pues es igual a rho g z. Entonces, esa diferencia de presión que antes la dábamos por esos coeficientes de presión en las paredes, ahora se va a dar por esas diferencias de densidades entre el interior y el exterior, es lo que tenemos aquí. La diferencia de presión por el efecto chimenea realmente es igual a la diferencia de presión en la entrada, es decir, en esta entrada, más la diferencia de presión en la salida, que es igual a la diferencia de densidades por la gravedad por la diferencia de altura. Es decir, entre más es esta altura, más fuerte es ese efecto chimenea, y entre mayor es la diferencia de temperatura, pues más fuerte es el efecto chimenea. Que esta densidad la podemos leer en nuestro diagrama psicométrico. Ok, ahora sí, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué la diferencia de temperatura nos va a generar una diferencia de presión? Y esta es la parte que es un poco complicada, entonces hay que poner atención. Se dan cuenta, esta ecuación de menos rho gz es una recta. Es una recta donde la pendiente es rho g y pues el valor, la variable es z. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte roja, tenemos cómo varía la presión con la altura en el interior. Es decir, conforme voy subiendo en el interior de mi edificio, la presión va bajando. En el exterior también, conforme voy subiendo, la presión va a ir bajando. Pero lo importante, o el detalle, es que el ritmo o la tasa de cambio de esa presión con respecto a la altura no va a ser igual en el interior que en el exterior, y eso va a deber a la diferencia de temperatura. Si la densidad es mayor, esta pendiente es mayor. Entonces la caída es más fuerte. Entonces, por eso en el exterior la presión cae más rápido con la altura y en el interior cae más lentamente. Entonces, originalmente, a nivel de piso, la presión en el exterior es mayor que la presión en el interior. Entonces el aire fluye de mayor presión a menor presión y por eso entra de afuera hacia adentro. Pero cuando yo me voy hacia arriba, como cayó más rápido la presión del exterior, ahora la presión del interior es mayor que la del exterior. Y entonces el aire fluye a través de mayor presión, es decir, adentro, a menor presión, es decir, afuera. Entonces, como en una parte abajo entra y en la otra sale, hay una circulación y tenemos nuestro efecto chimenea. ¿Qué sucede? Que no aparece en ningún momento la velocidad del viento, solamente necesitamos que haya diferencia de temperatura. El problema de esta diferencia de temperatura, bueno, ahorita ya vamos a saber ese problema que puede tener. Siempre que, a ver, vamos a verlo por aquí. Siempre que la presión del exterior sea mayor que la presión del interior, el aire va a entrar al edificio. Y siempre que sea menor la presión del exterior que la del interior, el aire va a salir del edificio. Pero si ven ustedes estas gráficas, hay un punto donde se cruzan estos puntos, donde son exactamente iguales. Y a ese punto, a esa altura, le vamos a llamar el eje neutro, donde, donde ni va a salir ni va a entrar el aire. Y lo que vemos aquí es que justamente abajo del nivel neutro o del eje neutro, en todas las ventanas va a entrar el aire y arriba del eje neutro en todas las ventanas va a salir el aire. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, no? Tenemos el eje neutro, abajo siempre entra el aire y arriba siempre sale. Eso nos va a determinar la dirección del viento en el interior de nuestro edificio. Aquí podemos ver cómo en estos pisos de abajo entra el aire y en estos últimos dos pisos sale el aire. Entonces va a ser importante poder definir la posición de ese eje neutro.
Y para poder encontrar la posición de ese eje neutro, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones donde tenemos pues una recta que nos define la variación de la presión en el exterior y otra recta que nos define la variación de la presión en el interior. Eh, entonces, donde se cruzan esas rectas es el eje neutro. Y va a haber una diferencia de presión en el exterior, perdón, en la entrada, y otra diferencia de presión en la salida. El problema es que no sabemos de entrada cuáles son los valores de estas diferencias de presión. Yo les dije que la diferencia de presión total es esto, y sé que es la suma de las dos, pero yo no sé cuánto es exactamente cada una. Entonces necesitamos establecer qué ecuación define esta recta, qué ecuación define esta otra recta y trabajar con ese sistema de ecuaciones. Entonces, para la recta del interior, que va a ser esta roja, vamos a colocar en la altura 0, vamos a suponer que esa presión va a ser igual a 0, para simplificar la situación. Entonces, lo que define a esta presión, pues simplemente es esa pendiente, esa línea, con una pendiente de menos ρ al interior por g y esta h que va a ser variable, ¿no? Entonces, es una recta que va disminuyendo conforme va aumentando. Para el exterior es igual, va a ser el ρ en el exterior por g por h, pero en 0 hay que sumarle una ordenada, ¿no? Que va a ser la diferencia de presión en el exterior. Entonces sabemos que la presión en el exterior va a ser la diferencia de presión en el exterior menos la recta. Esas son mis dos ecuaciones y yo el problema que tengo es la incógnita de cuál es el valor de la diferencia de presión en la entrada. Pero hay varias condiciones de frontera que yo sé que se tienen que satisfacer. En primer lugar, yo sé que en H mayúscula, que es hasta acá arriba, la diferencia de la presión en el interior menos la presión en el exterior tiene que ser igual a la presión a la salida. Ajá. Sé que la diferencia de las presiones, cuando lo evalúo en el eje neutro, tiene que ser igual a 0. Y la diferencia de presión en el exterior y la diferencia de presión en la entrada y en la salida las puedo calcular mediante la ecuación de continuidad. Entonces, yo sé que esa diferencia de presión en la entrada tiene que ser igual a la densidad del exterior por el gasto en el exterior al cuadrado, dividido en el área de la entrada, el área de la ventana, por su coeficiente de descarga al cuadrado. Y con eso puedo yo calcular esta diferencia de presión en el exterior y puedo calcular la diferencia de presión en la salida. Hay un problema por ahí que no necesariamente el problema es que, ok, suponemos que no hay acumulación de aire dentro del edificio. Todo el aire que entra tiene que salir, por eso que estamos en un estado estacionario. Entonces yo sé que el gasto a la salida tiene que ser igual al gasto en la entrada. Entonces yo puedo calcular además, si resulta que el área a la salida es igual que el área de la entrada, es decir, que la ventana de entrada es la misma que la ventana de salida, pues se facilita mucho la cosa porque sé que la diferencia de presión en la entrada tiene que ser igual a la diferencia de presión en la salida. Y si utilizo eso para sustituir en la altura h y en la altura hn, puedo llegar a que el eje neutro se va a encontrar a una altura de h entre 2, es decir, exactamente a la mitad. Si resulta que esta área es diferente de esta, pues ya estas diferencias de presión no van a ser iguales. Entonces voy a tener que ahí hacer unas cosas un poco más complicadas para poder despejar
el valor del eje neutro. La complicación que tiene esto, que es lo que les decía, es que yo no conozco cuál es el valor de ese gasto, porque para saber ese gasto, yo tengo que calcularlo con esta ecuación. Pero para poder calcular el gasto aquí, tengo que saber cuál es la diferencia de presión. Entonces, realmente no puedo calcular así directamente el gasto. Si yo tuviera este caso, donde el gasto de la salida, pues no va a ser igual al gasto de entrada en este punto, porque hay varias ventanas. La suma de los gastos de estas tres ventanas sí es igual a la de esta salida. Ahí se complica bastante más los cálculos. Nosotros solamente vamos a ver el caso donde hay una entrada y una salida. Y entonces simplemente sé siempre que el gasto a la salida es igual al gasto a la entrada y puedo eliminarlos y se facilita mucho, ¿no? Y simplemente si me dicen que el área de salida es la mitad que el área de entrada, pues puedo sustituir para tener todo en términos del área de salida o del área de entrada. Y que se eliminen también cuando evalúen el eje neutro. Entonces, hay que resolver ese sistema para poder llegar a esta altura del eje neutro. Le digo, este es el caso más sencillo, pero si cambia esta relación de las áreas de las ventanas, entonces ya no va a ser exactamente a la mitad del eje neutro. Que vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean cómo funciona y en la serie 2 van a tener también otro ejercicio. Ahora, se puede complicar un poco más agregando este otro factor que tenemos por acá. Aquí se ve, pero se veía mejor aquí, donde la velocidad del aire incrementa con la altura, entonces la presión también va a disminuir porque la presión estática disminuye con respecto a la altura. Entonces, vamos a tener que agregar ese factor en nuestras ecuaciones. A ver, aquí se ve. Esperen tantito. Ahí está. A ver, aquí es donde tenemos ese efecto. Donde hay que sumar, tenemos esa variación de las presiones sin tomar en cuenta la variación de la velocidad con respecto a la altura, y hay que agregarle esa variación de la presión con respecto a la velocidad y tener el efecto combinado. Esto lo que va a hacer es que va a disminuir esta curva, esta recta del exterior va a ser todavía más fuerte la caída y ya no va a ser una recta, ahora va a tener una forma de una curva. Entonces, la altura del eje neutro va a bajar. O sea, hay que tener en cuenta que por lo general el eje neutro va a ser más bajo que si tomamos este cálculo básico debido a esa variación de la presión con respecto a la altura, debido a la velocidad. Entonces, lo único que hay que hacer es que en esa ecuación de la presión en el exterior, que simplemente era la diferencia de presión en el exterior, menos la densidad en el exterior por G por H, hay que agregarle el término de variación con respecto a la altura. Y ese término de variación con respecto a la altura lo tomé simplemente de estas ecuaciones, ¿no? Que ya vimos de las normas. Entonces, pues, la diferencia de presión total ahora va a ser la diferencia de presión en la entrada, más la diferencia de presión en la salida, más la diferencia de presión por viento, que es este término. Entonces, en este sistema de ecuaciones hay que agregarle este término y resolverlo para poder llegar a la altura del eje neutro. Y eso es lo que tienen que hacer en su serie número 2. Hay otra forma de aumentar este efecto chimenea que puede ser un poco, el problema que tiene el efecto chimenea es que dijimos que la temperatura en el interior tiene que ser mayor que la temperatura en el exterior. Pero si tenemos un clima cálido,
donde a lo mejor tenemos 30 grados en el exterior, pues no queremos tener 33 grados en el interior. Al contrario, queremos que la temperatura en el interior sea menor que la temperatura en el exterior. Cuando eso pasa, cuando la temperatura del interior es menor que la del exterior, se puede dar un efecto, se puede llegar a dar un efecto chimenea inverso, donde entra por aquí el aire y sale por acá, pero ese efecto es muy débil y las velocidades de viento que podemos conseguir son muy bajas. Entonces, por lo general, el efecto chimenea puro solamente nos sirve en la noche, en climas áridos, donde sí baja muy rápidamente la temperatura en el exterior, pero la del interior no baja tan rápidamente y quiero hacer que baje esa temperatura. Entonces, lo que se puede hacer es aprovechar una chimenea solar. Esa chimenea solar lo que va a hacer es que en esta ventana donde esté la salida, vamos a pintarla de un color muy oscuro, de un color que tenga una gran absortancia que va a hacer que se caliente. Eso nos va a hacer que ya la temperatura en el interior no sea constante. Va a haber un gradiente de temperatura donde vamos a tener una temperatura más baja aquí y una temperatura más alta aquí. Y eso va a fortalecer el efecto chimenea. E incluso podemos llegar a tener un caso donde la temperatura en esta parte, es menor que la temperatura en el exterior, pero la temperatura en este punto es mayor que la temperatura en el exterior. Y como la gente por lo general está en la parte baja de un piso, por ejemplo, no va a sentir esa falta de confort de este último piso que puede ser de servicio. Entonces, eso sí nos puede servir durante el día, donde tenemos temperaturas más bajas en el interior que en el exterior. Pero digo que para eso tenemos que tener en la salida una gran absortancia para que se caliente, para generar ese gradiente de temperatura, que tenemos aquí una diferencia de temperatura en el interior que va a fortalecer ese efecto chimenea. También por lo general en el exterior la temperatura baja con la altura. Entonces eso todavía va a fortalecer esa ventilación. ¿Qué habría que hacer? Pues simplemente agregarle a este término otro término que nos diga la variación de la temperatura con respecto a la altura, o simplemente tener que esta densidad del exterior es variable con respecto a la altura y que también aquí la densidad en el interior es variable con respecto a la altura y resolver el mismo sistema de ecuaciones. Recuerden que aquí no quiere decir que la presión en el interior esté multiplicada por H. No quiere decir que esta función de la presión en el interior, vuelvo a grabar, ya estoy grabando, y pues nada, esta es la última parte que quería explicarles, es que justamente, o sea, si yo en la efecto chimenea básico considero que la temperatura en el interior es constante con la altura y que en el exterior también. Si yo hago que la temperatura en el interior incremente con la altura, voy a fortalecer el efecto chimenea y puedo aprovecharlo en el día, incluso cuando las temperaturas en el interior son más bajas que en el exterior, que en el efecto chimenea normal no lo puedo realizar. Entonces, simplemente a estas ecuaciones habría que agregarle la variación de la densidad con la altura. Le digo que esto no es que se esté multiplicando la presión en el interior por la altura. Quiere decir que estas ecuaciones las estoy evaluando. En vez de H voy a poner H mayúscula y en vez de H voy a poner HN. Ok. Como un ejemplo, ya para terminar esta parte, vamos a tener esta torre que está en Guadalajara, que es un edificio construido, que es la Torre Cube. La Torre Cube aprovecha el efecto de ventilación por efecto chimenea, por eso tiene pues un cubo en el interior donde justamente se puede hacer como si fuera una chimenea, donde puede circular el aire por dentro y va a haber aperturas a lo largo de todas las oficinas en el edificio por donde va a entrar, como podemos ver que entra de esta manera. También estas zonas de servicio donde están los elevadores son de concreto.
Y lo que va a hacer es que cuando circule el aire y enfríe el edificio, va a enfriar la masa térmica. Y esa masa térmica que va a estar fría durante el día, va a estar absorbiendo calor en vez de que el aire absorba el calor. Entonces, ese va a ser la ventilación nocturna que vamos a estudiar la clase siguiente. Es decir, enfriar durante la noche, pero no solamente enfriar el aire, sino que enfriar toda la masa térmica. Podemos ver aquí la planta, cómo las aperturas en esta parte van a permitir que entre el aire y el aire va a calentarse por todas las cargas internas que hay y va a llegar al interior. Y en el interior va a subir el aire, porque también va a hacer ese efecto de la chimenea solar. Es decir, la temperatura del aire en este punto alto es mayor que en este punto bajo. Y eso va a hacer que sea todavía más fuerte esta circulación interna. Entonces, eso existe y se aprovecha en edificios todavía, o sea, en edificios reales. También incluso en casas normales y en arquitectura tradicional se utiliza. Si ustedes piensan en la típica casa de, por ejemplo, la colonia Roma, más o menos de la época eh, un poco más, o sea, un poco después de la Revolución, lo que pasa, o sea, piensen por ejemplo en la casa de la película Roma, donde siempre hay un cubo de escaleras y ese cubo de escaleras suele tener unas ventanas pequeñas, o sea, de baja altura, pero a lo largo de toda la parte alta del cubo de escaleras. Esas ventanas nos van a ayudar primero a tener ventilación natural, no, pero iluminación natural. Van a entrar muy profundo la luz que entre por esas ventanas, pero también si se abren esas ventanas, vamos a lograr tener un efecto chimenea que va a ventilar naturalmente la casa y mantener un confort térmico adecuado. Bueno, voy a parar la grabación.